de Pedro 1:14 hay algo muy hermoso que el Señor pues esta hermosa noche tiene preparado, y dice así, y vamos a leer hasta el 15. Como hijo obediente de Dios, no os conforméis a los malos deseos que antes os dominaban, cuando aún permanecíais en la ignorancia. Y dice en el 15, sed santo en todos los aspectos de vuestra vida y conducta, como Dios que os invitó a ser suyo es santo. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, vamos a hacer una palabra de oración por las peticiones. Bendito sea el Señor. Nos ponemos en unidad. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado, en esta hora, Señor, te presentamos, Señor, cada súplica, cada petición, Señor, que en medio de tu pueblo, Señor, está, Señor, mira la fe, Señor, con la cual, Señor, cada petición ha sido escrita, Señor, sabiendo, Señor, que de ti, Señor, está la respuesta, mi Dios amado. Señor, cada petición, Señor, que no fue escrita, pero que tú conoces los anhelos de nuestro corazón, Señor, igual manera te las elevamos a ti, Señor, sabiendo que en ti está la pronta respuesta, mi Dios. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo que sea tu palabra, Señor, dada a través de tu Espíritu Santo. Señor, utiliza este vaso, Señor, que sea, Señor, este vaso de honra para ti, Señor, para que tu gloria sea manifiesta, Señor, y tu palabra, de donde tú la envías, Señor, desde el tercer cielo, Señor, donde tú envías tu palabra, Señor, ahí, que sea dada a tu pueblo, Señor, y pueda producir y germinar lo que tú, mi Dios eterno, tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor pues me llamaba mucho la atención en lo que el Señor pues trae esta hermosa noche, que miramos ahí en el versículo que leímos en Primera de Pedro 1:14, que dice: como hijos obedientes de Dios, y que no os conforméis a los malos deseos que antes dominaban cuando aún permanecías en ignorancia. Entonces, fíjese que llama mucho la atención, porque esto nos envuelve a todos en general como familia, y el tema que el Señor pues ha permitido por su gracia y su misericordia esta noche, en su nombre pues fue puesto familias en obediencia al Señor. Y en hebreo, más adelantito lo vamos a ver, que eso de obediencia se pronuncia froneo. Entonces, nos envuelve a todos, porque el Señor quiere pueblos obedientes, quiere un pueblo obediente a su palabra, a sus mandamientos, a sus decretos, a lo que Él ha establecido a través de la Escritura. Y lo que el Señor Jesucristo nos ha venido a enseñar en obediencia, porque el Señor mismo decía: yo no hago esto, sino que lo que vi del Padre. Entonces, aún ahí el Señor nos enseñaba obediencia. Y fíjese que en estos últimos tiempos la obediencia es escasa, amado hermano. La obediencia en todos los aspectos. Pero en este momento lo vamos a trasladar al estado de familia, porque fíjense que hoy en estos tiempos miramos casos que los hijos quieren rebelarse contra los padres, y en cambio en su palabra el Señor decía que el marido es cabeza de la mujer, y en estos tiempos es difícil. Y eso solo puede venir a través de la palabra, que pueda venir a través del Espíritu Santo a venir a sembrar lo que el Señor ya estableció en su palabra. Entonces, dice que seamos obedientes a Dios, obedientes a lo que el Señor ya ha dejado escrito y estipulado.
y no lleguemos a lo que antes había ignorancia, porque antes de venir al Señor había algo que ignorábamos, algo que quizás no sabíamos, pero cuando vino la revelación y se nos fue quitado el velo, fuimos entendiendo y comprendiendo lo que el Señor quiere para su pueblo. Quiere un pueblo de orden, porque el Señor dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces el Señor nos establece una forma de orden, cómo nosotros debemos conducirnos y regirnos delante de su presencia. Vamos a avanzar un poquito y miramos en Romanos 11:30. Y dice así: pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos. Entonces, fuimos llamados, amados hermanos, porque dice que por cuanto pecaron, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero el Señor, en su misericordia, abrió ese espacio y nos permitió a nosotros poder entrar en esta misericordia del Señor, en su gracia, en su perdón, y podernos traernos a acercarnos ante la presencia del Señor y poder entrar al lugar santo y confiados por la misericordia del Señor, por lo que el Señor hizo. Pero todo eso va a ser basado en obediencia, en algo que el Señor ya ha dejado estipulado. Es que nosotros vamos a conducirnos, y a través de que vamos nosotros obedeciendo a la voluntad y a lo que el Señor quiere, vamos a ir obteniendo bendiciones y vamos a ir creciendo espiritualmente. Miramos esa palabra que ya le pronuncié, que está en el griego, es freneo. Y esa palabra quiere decir pensar, sentir, tener el mismo sentir y hacer caso. Como les comentaba y les venía diciendo, que es bien difícil cuando no está la revelación o el Espíritu del Señor revelándonos lo que el Señor quiere. Es difícil hacer caso, hermano, porque en algún tiempo creo que nosotros estuvimos en ese estado en el cual nos decían: hey, vení a la casa del Señor. Y pues en lo personal yo le decía: ¿a qué hora es? A tales horas. Ahí voy a llegar. Y yo decía en mi mente adentro que yo ni me acerco. Entonces, cuando no hay revelación, cuando no hay quitado el velo, todavía no se nos es quitado el velo, es difícil la obediencia. Eso es solo a través del Señor, que el Señor dé, que nos permita estar en ese estado de obediencia. Es pensar y es tener el mismo sentir. Uno, cuando estamos en familia, trasladándolo a la familia, el Señor lo que quiere son familias obedientes. El padre de familia, cuando está con su hijo y le da una orden o le da algo que quiere que haga, él quiere que lo cumpla como lo dijo. Y entonces, cuando viene el padre de familia y mira lo que ha ordenado, puede observar algo que tal vez no está como él lo dijo. Tal vez el padre de familia le puede decir a su hijo, o la madre: mira, hijo, voy a ir a la iglesia,
o voy a ir al súper o voy a ir al mercado, fíjate que lavé estas cobijas y lavé una ropa que tenía ahí. Si me tardo, la metes, la ropa, porque si llueve, se va a mojar. ¡Ja! El hijo, sí, mami, yo la voy a meter. Y cuando viene la mamá cargada con las bolsas del mercado y ha caído aquel aguacero y mira las cobijas mojaditas. Entonces, podemos ver ahí y reflejar que puede el Señor quiere obediencia. ¿En qué los quiero llevar, hermanos? Que el Señor a lo espiritual, el Señor ha dejado escrito su palabra para que haya obediencia de parte de sus hijos. De todo lo que el Señor ha dejado escrito, porque el Señor sí dice en su palabra, a la pareja que se va o que esté juntándose, dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces el Señor llama a una obediencia en lo que el Señor ha dejado escrito. Entonces, como hijos del Señor, lo que se tiene que hacer es correr a ordenarse para estar delante del Señor bien. Y así el Señor nos ha dejado, esta es la guía, hermanos, de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos conducirnos y nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Miramos que en Primera de Pedro 3:7 dice así: de la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Entonces, miramos aquí que hay una palabra que está dada para cada uno de los siervos del Señor. Entonces, esa es una palabra que nosotros como hijos del Señor tenemos que obedecer. Es amar a nuestras esposas. Y aquí, ¿cuántos esposos sabemos, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tenerla, como quien dice ahí, al filo de espada. Amar a nuestras esposas, no menospreciarlas. Que tal vez la esposa quiere comentarle algo al esposo: amor, mira que hoy, sí, después, ahorita estoy ocupado. Y la esposa tal vez quiere montar la ropa que está ahí, quiere lavarla, y le dice: amorcito, vení, mira que quiero que, ahorita no puedo, ahorita viene el partido y no quiero que me hablen. Entonces, es someterse a la palabra, es obedecer lo que el Señor quiere. A la esposa, dice en Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestro marido, para que si en alguno no obedecen a la palabra, también sean ganados. Perdón, vamos a volver a leerla. Vamos a detenernos ahí un ratito y vamos a leer bien lo que el Señor quiere decir. Dice en Primera de Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que si alguno no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de su mujer. Entonces podemos ver ahí obediencia. Entonces, amadas hermanas, hermanitas casadas, el Señor lo que quiere es obediencia. Porque así dice, con la conducta que estén haciendo,
igual manera están como predicándole a otros que están observando, aquellas que están observando y todavía no han venido a la voluntad del Señor, y están observando la conducta de la esposa. Entonces, de esa manera están siendo ganando más para el Señor, para que vengan a la voluntad de Cristo. Miramos y hay distintos ejemplos que más adelante los vamos a ver, y miramos que el hijo pródigo fue uno también de los que estuvo en casa y se salió, quizás por motivo de que no quería que fuera mandado. Yo pues lo puedo ver así, y él dice que pidió su herencia y se fue lejos. Quizás pueden haber hijos de que no les gusta que sus padres le tengan en orden en casa. Y en estos tiempos el Señor quiere obediencia para las familias que estén sujetas y obedientes a la voluntad de Cristo. Y el Señor está hablándole a la familia y diciéndole, y quizás en este aspecto, en el hijo pródigo, por no querer obedecer o estar sujeto a la autoridad que estaba en casa, se pidió su herencia y se fue lejos. Pero dice que allá lejos no le fue bien. Allá dice que gastó todo y desparramó todo lo que tenía, y llegó a un estado terrible, a un estado que aún dice que mendigaba la comida de los cerdos. Pero en su misericordia el Señor permitió que él volviera en sí y regresara. Entonces el Señor quiere hijos obedientes, hijos sujetos a sus padres, hijos que estén establecidos en la gracia y en la misericordia del Señor. El Señor ha venido a llamar a iglesia, a familias obedientes a la voluntad de Cristo, obedientes a la palabra. El Señor quiere que reprendamos toda desobediencia de nuestras vidas, porque la desobediencia lo que hace es que no caminemos en santidad. La desobediencia lo que hace es que haya rebeldía y que haya desorden y que no haya respeto a las autoridades. Pero en el nombre de Jesús sea reprendida toda desobediencia del pueblo del Señor. Miramos vamos a ver un caso de un rey, y miramos en Primera de Samuel 15:20, y dice así: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y dice en el 21: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgad. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dice en el 23: porque como pecado de adivino, mire qué tremendo, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinancia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Se le fue quitado aquel grado de honor, hermano. Este es un rey que el Señor mandó para que fuera una misión a destruir todo aquello que estaba haciéndole daño al pueblo de Dios. Y el Señor, a través del profeta Samuel, le dijo: ve y destruye todo lo que respira en ese lugar.
Y dice que él se fue con el ejército, pero dice ahí en la palabra que dejó vivo al rey. Y trajeron ganado engordado, dice, para sacrificar delante del Señor. ¿Esa era la voluntad del Señor, hermano? No era esa. El Señor dijo: destruye todo. Es tremendo cuando, pensando en el interior del cristiano, ya siendo hijo de Dios, y tal vez la palabra le define algo que tiene que hacerlo de raíz, quitar toda maña, quitar toda cosa, mancha, toda gordura, toda grosura que está haciendo en nuestras vidas daño. El Señor dice que la desarraiguemos de nuestro corazón toda raíz de amargura, y no dejar pero ni un palito así, porque esa raíz se puede extender y puede hacer daño. Entonces, este rey no obedeció a la voz del Señor. Él dijo, obedeciendo, fui allá a hacer la misión y obedeciendo a la voz del Señor, dice, pero no la obedeció. El Señor quiere en medio de su pueblo, en la iglesia del Señor, que obedezcamos lo que el Señor ha establecido. El Señor quiere pueblo obediente, pueblo, familias obedientes a su voluntad. Porque si dejamos nosotros alguna mañita ahí que antes teníamos, que quizás nos hacía apartarnos de la vida santa, de la vida santificada delante del Señor, y decimos, bueno, en la iglesia no lo voy a hacer, pero cuando llegue a la casa ahí así. Entonces lo que está haciendo es desobedeciendo a la voz del Señor. Porque si el Señor lo que quiere es un pueblo santificado, porque la venida del Señor, amados hermanos, está pronta. La venida del Señor está latente, está a las puertas ahí. Y hoy en este tiempo, que son últimos tiempos, amados hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos a la palabra y obedecer lo que el Señor quiere y a lo que a Él le agrada de su pueblo. Tomar y pararnos en la brecha y decir, no, en el nombre de Jesús voy a obedecer que el Señor, y pedirle ayuda si nosotros en nuestra fuerza, porque por nuestra fuerza no podemos, pedirle ayuda al Señor, pedirle que nos envíe ayuda, hermano, para poder obedecer a lo que Él ha dejado escrito. Vamos a avanzar un poquito y miramos en 2 de Corintios 2:9, y dice así: porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y dice en el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, cuando hay desobediencia, amados hermanos, podemos darle ventaja al enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar toda fisura, cerrar toda brecha donde el enemigo quiera que nosotros caigamos. Nosotros en nuestro interior sabemos cuál es la debilidad. Cuando nos presentamos delante del Señor, presentamos la verdad delante del Señor. Nosotros sabemos, hermano, cuál es la debilidad que hay en nuestro interior. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decirle al Señor: Señor, ayúdame en esta área que yo menguo, porque yo quiero obedecer a tu palabra. Yo quiero ser ese pueblo que un día va a ser arrebatado. Yo quiero ser ese pueblo que te va a ver cara a cara, que va a estar contigo. Es ahí en ese mover donde el Señor va a ver el interior y va a ver realmente, este es el pueblo que he escogido. Este es el pueblo que he amado. Estos son los sacerdotes que yo he apartado para mí.
Entonces, cuando hay obediencia a la palabra del Señor, miramos en Romanos 13:1, dice su palabra: todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridades sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. Y miramos en el 2: de suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten se atraen sobre sí condenación. Cuando no hay obediencia a las autoridades, hermano. Y en este tiempo es difícil ver, porque si miramos en la vida cotidiana o literal, el enemigo afuera, lo que dice, fuera de lo que es ser cristiano, lo que dice: no, si aquí ni te están viendo, no, pero soy cristiano, nadie te mira, yo no te voy a echar tierra. No, mira estas horitas que te faltan, ahí pongámoslas como que ya las hiciste. El enemigo trata de tratar un desorden de lo que el Señor ha dejado estipulado o escrito, porque el Señor lo que quiere es un pueblo de orden, que si le toca hacer 8 horas, hacerlas con alegría, con gozo. Que si le toca ayudarle o tratar de hacer algo que el Señor le agrada, hacerlo, hermanos. Someternos a las autoridades, a nuestros pastores, en el estado de familia, a nuestros padres, hijos, sometámonos a nuestros padres. Iglesia, estar orando y obedeciendo al pastor, a nuestro pastor que el Señor ha puesto aquí en esta casa. ¿Cuántos oramos por nuestros pastores? Amén, gloria a Dios. Porque eso es lo que el Señor ha demandado y ha dejado para cada uno de nosotros, que obedezcamos a nuestros pastores, que oremos por ellos. Cuando nuestro pastor nos delega o nos da algo que hagamos aquí en casa, nosotros lo hacemos con agrado, hermano. Lo hacemos con gozo. Lo hacemos como obedeciendo a la autoridad que el Señor ha puesto aquí en casa. O tratamos de esquivar ciertas cosas. Bueno, esto que me dijo, esto no lo hago, pero esto no lo voy a hacer. Entonces hay un desorden. Podemos darle ventaja al enemigo, que el Señor lo reprenda. El Señor quiere pueblo y familias obedientes. Vamos a ver algunos ejemplos, hermano, de los que no obedecieron. Podemos ver a Adán, que cuando Adán fue puesto en el huerto, se le dijo que comiera de todo, pero solo había de un árbol que no podía comer. Y por causa de la desobediencia fue sacado del huerto del Edén. Por la desobediencia. Entonces, miramos que el enemigo ha utilizado esa estrategia o esa astucia para poder desviar al pueblo de Dios. Hoy en este tiempo, ese es el ambiente que el enemigo, que el Señor lo reprenda, que quiere utilizar para que nosotros no estemos consagrados delante de la presencia del Señor. Porque si el Señor nos demanda más santidad, si hay algo que nos va a estorbar en nuestra vida espiritual, lo que tenemos que hacer, yo voy a ser obediente a la palabra. Pero si le damos cabida a ese estado de desobediencia, le estamos dando al enemigo, le estamos dando autoridad para que él pueda hacer lo que quiera con nuestra vida. Y en cambio el Señor ya nos dio la autoridad a nosotros
Nosotros espiritualmente, nosotros lo que tenemos que hacer solo es agarrar la autoridad que ya el Señor ya nos la dio allá en la cruz, y fue y descendió y arrebató las llaves de la muerte para darnos a nosotros la victoria. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos y cuando nosotros obedecemos a lo que el Señor ha dejado escrito, vamos a crecer, hermano. Vamos nosotros a fluir en un estado espiritual que el Señor le agrada. Tan solo nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en ese estado espiritual que el Señor le agrada, que es de obediencia. Porque, mire, amado hermano, esta vida que nosotros supuestamente miramos ahorita, esto es pasajero, amado hermano. Esto es un ratito que el Señor nos ha puesto para ver cómo nosotros nos conducimos delante de la presencia del Señor. Y el desobedecer al Señor, estamos diciéndole al Señor, no queremos estar en la eternidad. Al desobedecer en este peregrinaje en el cual nosotros estamos, porque le voy a explicar algo así ligerito. Para el Señor, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. En la palabra del Señor dice el Señor que para el hombre 70 años es para estar aquí en la tierra para el hombre. Amén. 70 años, los más robustos. Hacemos número de 1000 menos 70 años, ¿cuánto queda? 930. Quiere decir que el ser humano no llega ni a la mitad del día del Señor, de un día del Señor. Ni a la mitad, creo que ni a la tercera parte del día del Señor, de un día del Señor. Entonces, lo que el Señor quiere, que en el lapso que nosotros andemos aquí en la tierra, demostremos y demos frutos de obediencia. Imagínense que Adán ni lo habían terminado de poner en el huerto cuando ya había pecado, ya había desobedecido. Entonces es algo que el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha querido utilizar desde los principios de los tiempos para que el cristiano, los hijos del Señor, no logren la meta en la cual el Señor quiere tenernos. Pero nosotros, el Señor lo que trae en esta hermosa tarde y noche es que entremos al estado de obediencia como familias y como hijos de Dios, para poder lograr lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Miramos a Sansón. Sansón era un ungido del pueblo de Dios. Pero ¿qué le pasó? Había desobediencia a la palabra. Le gustaba ir y voltear los ojos y andar ahí en ebriedad y andar ahí contándose remas del mundo, que el Señor lo reprenda. Y el Señor no quiere eso para el pueblo. El Señor quiere que nos basemos a la palabra y obedezcamos a lo que Él ha dejado escrito, hermano. Miramos en Romanos 1:30. Y dice: Romanos 1:30, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes,
orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Y dice en el 31, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Esto es lo que se mueve, que el Señor reprenda en estos tiempos, la desobediencia, hermanos. Dice que los hace insensatos, insensibles, que no obedecen a sus padres, que no hay una obediencia. En estos últimos tiempos, eso es lo que el enemigo ha querido utilizar desde los principios del tiempo y está haciéndolo, utilizándolo aún en estos últimos tiempos. Miramos en segunda de Timoteos 3:1 y dice: recuerden que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amantes del dinero, fanfarrona y orgullosas. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. Eso es lo que el enemigo ha querido utilizar, que el Señor reprenda. Es la estrategia, pero el Señor en su misericordia dice que si nosotros obedecemos a sus estatutos, en Deuteronomio 28 dice que nos irá bien. Dice que las vacas van a producir, la tierra va a producir. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, que todo lo que emprendamos nos va a ir bien. Que si nosotros la meditamos de día y de noche, nos va a ir bien, hermanos. Pero es obedeciendo, los hijos obedeciendo a sus padres. Los esposos teniendo cuidado de sus esposas. Las esposas sometiéndose, sujetas a sus esposos. Entonces, cuando nosotros entremos a ese estado, amado hermano, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a dar multiplicación y va a bendecir en todo lo que nosotros emprendamos. Vamos a ir como entrando un poquito más. Vamos a ver algunos puntos, amados hermanos, en los cuales el Señor pues quiere que nos movamos en ese sistema de obediencia, de froneo. El Señor quiere, en el primer punto, le llamé obediencia a la fe. Obediencia de la fe. Miramos en Romanos 15:17 y dice así: confieso delante de Dios que me siento orgulloso de llevar a cabo esta misión, es decir, de que Cristo Jesús me utilice así en su servicio. Y dice en el 18: y me atrevo a hablar de este modo porque no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para los gentiles, que venga a la obediencia de la fe, porque todo lo que he dicho, por todo lo que he dicho y he hecho. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros entremos al punto de la obediencia de la fe, dice la palabra del Señor que por el oír viene la fe, y el oír palabra del Señor. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de hablarles a nuestras familias de que vengan a los caminos del Señor. En nuestras familias ha de haber siempre uno o dos que necesiten que nosotros le hablemos del Señor y que venga a entrar a este estado de obediencia a la palabra del Señor. Entonces el Señor en esta hora lo que es que cada uno de nosotros vayamos a nuestros hogares, y si es posible en esta noche, aquellos que necesiten que les hablemos
y los atraigamos, pero primeramente nosotros vamos a vivir esta palabra de obediencia a la fe, de obediencia a la palabra, de obediencia al Señor, y ir a hablarle a aquellos que necesitan aquel amor de Cristo, lo que el Señor un día nos ha dado a nosotros en su gracia y en su misericordia, y actuar y ir y hablarle a aquellos hijos, a aquellos sobrinos, a aquellos tíos, y entrar en ese estado de la obediencia de la fe, obediencia a la palabra, obediencia al Señor, y atraerlos a la voluntad del Señor. En esta noche no nos vayamos, hermanos, sin antes hablarle a alguien y decirle: el Señor Cristo te ama, Jesús te ama. Si tenemos a alguien ahí en nuestra casa, ¿de qué hablarle? Obedecer a la palabra, ser aquel evangelista en silencio ahí en su hogar, en su casa, estar en obediencia a la fe, a lo que el Señor, el regalo que el Señor un día nos dio, llamarlo y decirle: Cristo te ama, ven. Vieras qué lindo es estar en comunión con el Señor. Hay que dejar los placeres de este mundo, dejar los deleites de este mundo, entrar en ese estado de obediencia. Miramos el segundo punto, es obediencia completa, hermano. Miramos en 2 de Corintios 10:5 y dice así: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y miramos el 6: y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces, tiene que haber una obediencia completa, hermano. No podemos decir: soy cristiano a medias, o soy cristiano solo cuando voy a la iglesia. Tiene que haber una obediencia, hermano, completa como cristianos, como hijos, como siervos del Señor. Aquí en la casa del Señor, en nuestros hogares, tiene que haber una obediencia completa. Es terrible que siendo cristiano vayamos a ser piedra de tropiezo para otro. Es terrible, hermano. Hay que pedirle al Señor de que nos lleve a un estado de obedecerle a su palabra, de obedecerle como a Él le agrada. Una obediencia que sea casta, una obediencia que el Señor, cuando nosotros pronunciamos su nombre, el Señor se agrada, hermano. Que haya frutos, aquellos frutos agradables, no aquellos frutos que cuando el Señor los vaya a querer probar en el paladar, y se ha visto esos mangos verdes, hermano, que cuando uno los prueba le hace la cara, o aquellos limones ácidos que cuando uno lo pone en la lengua, lo que el Señor quiere en nosotros, que demos frutos agradables. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es teniendo una obediencia completa, una obediencia plena delante del Señor. Si el Señor nos llama a someternos a las autoridades, tenemos que hacerlo, hermano. No porque ya vamos en la carretera ahí con el carro y nos haga un policía y tal vez el policía sea de baja estatura, ¿va? Y entonces
no, este policía chaparro, ¿qué me va a venir a mandar a mí? ¿Qué me va a decir? Y ya el policía, buenas, me presta su, ¿qué? A mí no me esté, no, mire, venía en exceso, no, a mí no me. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a someternos a una obediencia completa, hermano, tiene que ser también a las autoridades de aquí de la iglesia y las autoridades que están afuera, puestas por el Señor también. No nos podemos nosotros involucrar o ser igual que el mundo, hermanos. Estar en contra de la autoridad que está puesta en este país. Nosotros más bien, nosotros lo que tenemos que hacer, somos llamados, es a orar y a bendecir este hermoso país donde el Señor nos ha puesto. Que en nuestra boca salga bendición, hermano. Que de nuestra boca salga paladar agradable delante del Señor. Que de nuestra boca salga miel, hermano. Que haya una obediencia plena y completa, que el Señor se agrade del pueblo, que el Señor se agrade de la iglesia que el Señor tiene guardado en esta casa, en este lugar. Entonces, nosotros para entrar a ese estado, hermano, tiene que ser pleno, que nuestro corazón sea apartado para el Señor. Miramos el tercer punto, y el tercer punto es obediencia a la verdad, hermano. Miramos en Primera de Pedro 1:21 y dice así: que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y dice en el 22: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es una obediencia, hermanos, a lo que el Señor nos ha enseñado, porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha dejado ejemplo de cómo conducirnos, es como nosotros vamos a estar en obediencia a la verdad, viendo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, o a través de los ejemplos que el Señor nos ha enseñado. Es amarnos unos a otros, no es odiándonos, no es que que me pusieron de compañero, no, qué barbaridad, no habrá algo otro ahí por que me venga a acompañar. No, hermanos, tiene que haber una obediencia, tiene que haber algo que el Señor esté agradándose, ¿verdad? Miramos el cuarto punto, y el cuarto punto, vamos a avanzar un poquito porque ya el tiempo nos avanza, es obediencia a la voz del Señor. Y aquí nos vamos a detener un poquito para ver eso. Y dice en Jeremías 42:6: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así el obedecer la voz del Señor nuestro Dios nos irá bien. Miramos ahí que nos enseña de que el obedeciendo la voz del Señor, amados hermanos, en todo lo que nosotros hagamos nos va a ir bien, pero es obedeciendo la voz del Señor. Es cuando el Señor nos llama y nos dice, hijo, quiero hablar contigo. Y creo que los que ya hemos recibido al Señor
y el Señor ha depositado Espíritu Santo en nosotros, escuchamos esa voz ahí sublime cuando el Señor nos habla. Cuando obedecemos la voz del Señor, nos va bien, porque el Señor nos puede decir que podemos ir caminando para nuestro trabajo y miramos a un necesitado que esté, y tal vez nosotros vamos y el Señor dice: regresate y dale de lo que tenés ahí. Si son 10 pesos, eso es lo que el Señor le está pidiendo, es obedecer la voz del Señor. A mí en lo personal me ha pasado que tal vez yo voy en algún lugar y me dice el Señor: mira a tu hermano, ayúdalo. Y voy: oh, ayuda a tu hermano. Y ay, Señor, y me regreso a darle. ¿Por qué? Porque el Señor me está hablando, y creo que a todos nos pasa que el Señor nos habla de una u otra manera. Levántate, quiero hablar contigo. Tal vez a las 3 de la mañana, y uno abre los ojos en esa hora: levántate, quiero hablar contigo. Yo: ¿será el Señor que me está hablando? Nada. Y cuando somos sensibles y obedecemos la voz del Señor: Señor, tú eres el que quieres hablar conmigo. Fíjese que había un profeta que el Señor le hablaba, y él todavía no conocía la voz del Señor. Y el Señor le hablaba, y dice que él se iba a donde Elí, y le decía: ¿me hablaste? No, le decía. Anda, acostate, le decía. Y venía él y se volvía a acostar, y el Señor le volvía a hablar, y él se levantaba y le decía: ¿me hablaste? No. Ahí entendió: cuando te hable, dile: heme aquí. Entonces el Señor pone el Espíritu Santo para que nosotros podamos escuchar su voz. Y la voz la vamos a escuchar tal vez así, una voz susurrante, o en veces la vamos a escuchar a través de nuestro pastor, a través de una prédica, en una radio. Ahí el Señor en veces nos va a hablar y nos va a decir: hey, o tal vez hijo mío, hoy quiero bendecirte. Y cuando nosotros escuchamos esa voz: ay, Señor, yo sé que soy tu hijo, yo sé que tú eres mi padre. Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos mande esa obediencia para escuchar su voz, para poder obtener las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque al escuchar la voz dice que nos va a ir bien. Si la palabra dice que lámpara a nuestros pies es su palabra, entonces quiere decir de que cuando nosotros caminemos y andemos escuchando la voz del Señor, la misma palabra nos va a caer en el corazón y nos va a decir: no, eso no está bien. O nos va a decir: sí, así es como me agrada. Entonces al escuchar la voz del Señor, ahí es donde nos va a ir bien. Los hermanos de alabanza pueden ir subiendo. Ya vamos a ir cerrando. Gloria a Dios. Entonces, cuando
le pedimos al Señor esa sensibilidad de escuchar la voz del Señor, ahí es donde vienen las bendiciones. Miramos en Filipenses, en Filipenses 2:8. El Señor en su palabra, en esta hermosa noche, creo que lo que quiere transmitirnos a cada uno de nosotros es obediencia. Obediencia, hermano. El Señor quiere un pueblo obediente, porque el Señor aún con el ejemplo que nos dio, Él se sujetó, y el Señor aún siendo Dios, dice que obedecía al Padre. Miramos en Filipenses 2:8 y dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice en el 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y dice en el 10: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor, hermanos, Él sí cumplió. Él sí cumplió, porque Él fue enviado. Y fíjese que el enemigo lo tentó. Él fue tentado, hermano, así como usted y yo. Por eso el Señor se compadece de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, porque el Señor fue tentado, hermano. Cuando Él, después de los 40 días que estuvo en el desierto, el enemigo lo tentó y quería que desobedeciera. Pero el Señor, porque le dijo: convierte esa piedra en pan. Pero el Señor, ¿cómo lo contrarrestó? Con el escrito está. Cuando nosotros comemos palabra del Señor, cuando todos los días nos estamos comiendo la porción que el Señor nos envía, cuando buscamos las escrituras, buscamos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, vamos a contrarrestar toda desobediencia con el escrito está. Pero tiene que haber una fuente en nosotros. Tiene que haber un manantial del cual nosotros saquemos agua. Tiene que haber un escrito está en nuestro corazón para contrarrestar toda desobediencia. Porque el Señor lo combatió. Escrito está, no solo de pan. Entonces, si el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere llevarnos a ese estado de desobediencia, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude y anhelar el comer todos los días de su palabra. Porque vamos a contrarrestar toda desobediencia con la palabra, con la escritura, con el escrito está. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Que cuando haya tentación en nuestras vidas, llegar y pedirle al Señor que nos recuerde las escrituras en el momento ideal, en el momento propicio, en el momento que nosotros lo necesitemos. Y que las escrituras, que nosotros también la podamos poner por obra en nuestras vidas. Porque podemos conocer las escrituras,
Pero si hay desobediencia, no lo vamos a contrarrestar. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos haga más obedientes, que nos introduzca en ese estado de obediencia, en ese estado que Él nos vino a enseñar, en ese estado que el Señor lo que quiere es que cuando haya en nosotros obediencia, como familias, como padres de hogar, como siervos del Señor, como personas que el Señor nos ha dado privilegios, no menospreciarlos. Porque aquel rey decía que él había obedecido la voz del Señor, pero realmente no la había cumplido. Entonces el Señor lo que quiere, hermanos, es que entremos a un estado genuino, pleno de obediencia. Puede cerrar sus ojitos, hermano. Vamos a ministrar un ratito. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo tome el control en esta hora. El Señor lo que quiere es hijos, siervos obedientes a su palabra, sujetados, obedientes a las autoridades puestas por Dios. Porque si hay desobediencia en el pueblo de Dios, podemos darle cabida al enemigo, podemos darle ventaja al enemigo. Y en cambio el Señor ya nos llamó como reyes y sacerdotes, nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si en esta hora el Señor ha hablado a tu corazón y quieres venir y presentarte delante del Señor, el Señor aquí está. Que sea el Espíritu Santo que toque tu corazón, que sea el Espíritu Santo el que hable ahí, como esa voz audible, como esa voz sensible a tu corazón. Si la Escritura se te fue revelada en tu corazón, este es un tiempo hermoso que el Señor permite para que nosotros pues nos presentemos ante su presencia. El Señor lo que quiere es obediencia de su pueblo, una obediencia que sea genuina, plena, una obediencia en la cual el Señor pues ya nos dio privilegios. Y si en algún momento los menospreciamos por ser desobedientes, vengamos al Señor, y el Señor es misericordioso. Le vamos a decir al Señor aquí en esta hora: Señor, quiero ser obediente. Quiero ser obediente a tu palabra, obediente a lo que a ti te agrada, Señor. El Señor quiere que nos vaya bien, hermano. El Señor quiere que en todo lo que emprendamos seamos prósperos. Pero eso lo vamos a hacer en la obediencia del Señor. Quizás en algún momento el Señor nos dio privilegios, y por causa de quizás de no haber obedecido, pues el Señor quiere volverte a recuperar ese estado en el que el Señor quiere que estés. Quiere una obediencia de su pueblo, una obediencia plena, una obediencia porque lo mejor es para el pueblo de Dios. El Señor no te quiere ver derrotado, el Señor no te quiere ver afligido. El Señor quiere que salga de este estado y entre a un estado de reyes, a un estado de un sacerdocio santo,
delante de la presencia del Señor. Hoy la misericordia del Señor está en este lugar. Santo es el Rey. Sal de ese estado, dice el Señor. El Señor quiere un estado de obediencia de su pueblo. Un estado de obediencia pleno y completo. Un estado de ir a una obediencia de la fe en Él. Santo es el nombre de Dios. Preséntale tu corazón delante del Señor. Señor, háblale al Señor. El Señor en su misericordia ahí está viendo tu corazón. Padre, gracias, gracias te damos, Señor. Santo es tu nombre. Señor, mira, Señor, mira cada corazón, Padre amado. Mira, mi Dios bendito. Señor, si te hemos desobedecido, perdónanos, Señor. Si en algún momento nos hablaste a nuestro corazón, hablaste a nuestro oído, hablaste, Señor, y te desobedecimos, perdónanos, Señor. Perdónanos, mi Dios. Ten misericordia, ten piedad. Señor, quiero obedecer a tu palabra, quiero obedecer. Quiero ser ese hijo obediente a ti, Señor. Atráeme, Señor, al estado que a ti te agrada, Señor. Señor, en esta hora, Señor, bendice, bendice, Señor, cada corazón, cada hermano, Señor, que está en este lugar, ahí hablando contigo, Señor. Santo es tu nombre. Sí, Señor. Yo vivo para ti en cada palpitar. Es en tu presencia. Sí, Señor. Llévame, Señor, a un estado de obediencia, a un estado de agradarte, Señor. Quiero producir frutos agradables a tu paladar, Señor. Tú me has tomado como hijo, Señor. Hoy, Señor, hoy yo creo, Señor, que me voy, Señor, transformado, Señor. Por cuanto me he rendido ante tu presencia, Señor. Tú estás viendo mi corazón. Quiero obedecer a tu palabra, Señor. Quiero ser ese hijo obediente, Señor. Obediente de su padre, Señor. Ese hijo que agrada con los actos, que agrada con el corazón. Quiero ser ese hijo que agrada, Señor. Obediente a ti, Señor. Sí, Señor. Haz, Señor, la obra en mí, Señor. Manda ayuda, Señor, manda ayuda, porque con mi fuerza no puedo. Señor, ten misericordia, Señor. Ten esa misericordia conmigo, Señor. Santo es tu nombre.
Oh, mi Rey, tú estás lavando cada corazón, Señor. Estás lavando, Señor, ahí cada interior, mi Dios. Tu Espíritu obrando, Señor, en cada corazón. Hoy, Señor, nos vamos transformados, mi Dios, con un nuevo estado de obediencia, Señor. Sí, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Sí, Señor. Tú no desprecias ningún corazón contrito y humillado, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia trabajando en cada uno de nosotros. Porque es un día, Señor, es un día que tú vendrás, Señor. Y nos hallarás en obediencia a tu palabra. Nos hallarás, Señor, obedeciendo a tus escrituras. Obedeciendo a tu voluntad, Señor. Es ahí, a ese estado que queremos llegar. A un estado, Señor, pleno. En el cual tú nos has llamado, Señor, a obediencia a ti, Señor. A pararnos en la brecha, Señor. A ser transformados en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vivir, a un estado de obediencia, Señor. Padres obedientes, esposas obedientes, hijos obedientes, siervos obedientes a tu palabra, Señor. Sí, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Hoy, Señor, hoy salgo, Señor, justificado ante tu presencia. Por cuanto, Señor, tu misericordia ha envuelto mi corazón. Señor, bendice, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Bendice, Señor, cada corazón ahí presentado delante de ti, Señor. Mira, Señor, hoy nos elevas a un estado, Señor, de agrado a ti, Señor. Hoy vamos, Señor, cambiados y transformados en el nombre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, sea reprendido, Señor, toda desobediencia de en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, no recibimos nada, Señor, de lo que quiera dar ventaja al enemigo, Señor. Hoy, Señor, nos paramos a la brecha. Nos paramos, Señor, con ese carácter que a ti te agrada, Señor. Que huya, Señor, que sea reprendida toda desobediencia. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada corazón presentado delante de ti, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, mi Dios, en el nombre de Cristo. Señor, hoy, Señor, nos vamos transformados. Nos vamos, Señor, justificados delante de ti, porque tu misericordia se ha presentado a través del Espíritu Santo, Señor. Ha obrado en cada corazón. Hoy, Señor, queda lavado, Señor, toda desobediencia, toda, Señor, situación que se le dé, que quiera dar ventaja, Señor, al enemigo, sea reprendido en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiere recibir al Señor en esta hora, que sea el Espíritu Santo que toque el corazón. Si hay alguien en medio de nosotros que quiera reconciliarse con el Señor, este es un tiempo hermoso que el Espíritu Santo llama para entrar a un estado hermoso en el Señor. ¿Quiere reconciliarte con el Señor?
Puedes pasar. Los hermanos de Bernabé ahí van a orar, van a guiar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Dios. Oramos para que vayamos bendecidos. Nos ponemos en pie, hermanitos. Vamos a cerrar este tiempo delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, porque has hablado, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida, Señor. Tú has traído, Señor, el mensaje que hemos necesitado en esta hora. Señor, tu palabra ha entrado a nuestro corazón, Señor, y ha hecho el trabajo, Señor, en nuestras vidas. Esa semilla, Señor, que ha sido sembrada, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te rogamos que seas tú guardándola, Señor. Que sea, Señor, esa cobertura, mi Dios, en cada palabra, Señor, que tú sembraste en nuestro corazón. Porque queremos que tu palabra, Señor, pueda producir, Señor, frutos, mi Dios amado. Que tu palabra, Señor, pueda, mi Dios eterno, germinar en nuestras vidas y producir ese fruto del 100 por 1. Señor, hoy, Señor, nos vamos transformados, Señor. Nos vamos, Señor, parándonos en la brecha, porque queremos obedecer a todo, Señor, lo que tú nos dices a través de tu palabra, porque son espíritu y son vida, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, bendice, Señor, este pueblo, llévalo con bien, Señor. Guárdalo, mi Dios eterno. Guarda a mis hermanos, Señor. Pon, Señor, ángeles acampando alrededor de la vida de ellos, Señor. Acampa alrededor de nuestra vida, Señor. Que sea tu presencia, Señor, yendo al frente en nosotros, con nosotros, Señor. Señor, que ninguno, hombre, Señor, fuerte se quiera levantar en contra de tu iglesia, Señor. Señor, tu poder va con nosotros, tu presencia en el nombre de Cristo. Llévalos con bien, con paz, con gozo, con alegría, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.